Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a mostrar cómo realizar el cuello redondo, pero en la espalda. Aquí nosotros vamos a sacar todos estos cálculos en relación a un ancho de cuerpo. Nosotros vamos a estar utilizando el mismo ejemplo, 48 centímetros. Y de esa medida es de donde nosotros vamos a sacar el resto de las medidas. Nosotros ya teníamos un ancho de cuello de 12 centímetros, una caída de cuello básico de 7 centímetros. Pero en la espalda esto tiende a cambiar un poquitito. ¿Qué solemos utilizar? Un aproximado de la mitad de esta medida del cuello básico. O sea que yo no me voy a quedar con los 7 centímetros, aproximadamente me voy a quedar con 3,5 centímetros. Pero esto va a depender en realidad de mi distribución de puntos. Entonces, por ese motivo, nosotros queríamos mostrar un pequeño ejemplo en una medida que en realidad ya hemos tocado bastante. Lógicamente me voy a estar ayudando con una muestra 10×10 y con la regla de 3. Así es como nosotros vamos a convertir todo esto que tenemos en centímetros a puntos y a hileras. En mi caso voy a estar utilizando una muestrita de 28 puntitos de ancho y 32 hileras de alto. Y con esta muestrita es como yo voy a realizar todo el resto de los cálculos. Lo primero que yo voy a tener que saber es cuál va a ser el ancho de este cuellito. Yo tenía que equivalía a 12 centímetros, pero con mi muestrita lo voy a tener que convertir y voy a decir que si 10 centímetros son 28 puntitos de ancho, como me indica la muestra, ¿cuántos serían estos 12 centímetros? 12 centímetros por 28 puntitos de mi muestra dividido 10 me dice que yo voy a tener una medida con decimal. 33,6 puntitos, pero como mi decimal es superior a 5 lo voy a redondear y voy a tener que el ancho de mi cuellito son 34 puntitos. Una vez que yo tengo el ancho de mi cuellito, tengo que ir a la caída. Y si ustedes recuerdan, esto era aproximadamente 3,5 centímetros. Y vuelvo a la muestra. Si 10 centímetros son 32 hileras, como me dice mi muestra, ¿cuántos serían en realidad estos 3,5 centímetros? 3,5 centímetros por 32 hileras dividido 10 me dice que yo voy a tener aproximadamente 11,2 hileras. Recuerden, esto por ahí tiende a variar por mi distribución, pero aquí tengo un decimal que en este caso es inferior a 5, entonces me quedo con la unidad que es 11. Entonces, aproximadamente nosotros vamos a estar utilizando 11 hileras de alto. Para esta curva yo voy a tener un ancho de 34 puntitos, un alto de 11 hileras. Como voy a estar trabajando con un espejo, porque esta es una curva que va para un lado y para el otro, voy a dividir el ancho a la mitad y me va a dar 17 puntos a cada lado. También les he dejado aquí la medida de los hombros, pero cuando nosotros tejamos una muestrita, seguramente esta parte la voy a achicar. Pero lo importante aquí es que nosotros tengamos el ancho completo y aproximadamente una cantidad de hileras que vamos a estar utilizando. Generalmente para hacer cuellos redondos necesitamos una medida par. Entonces yo voy a decidir si me quedo con 10 o si me quedo con 12 más adelante. Pero en nuestro caso yo voy a arrancar con 17 puntos a cada lado para poder hacer esta curva. ¿Qué necesitamos nosotros realmente para poder hacer esta curva a ambos lados? La distribución de puntos. Y para hacer esta distribución de puntos generalmente hay tres opciones distintas. Yo voy a estar mostrando la más fácil y la que más me han preguntado en los comentarios, que es la división en 3. Yo les dije, para delantera generalmente usamos la división en 4, para espalda la división en 3. ¿Hay otras opciones? Sí, claro que hay otras opciones, pero en este caso vamos a mostrar esta que es dentro de todo mucho más fácil. ¿Por qué?
porque es similar a lo que hicimos nosotros en la delantera. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tomar mis 34 puntos, los voy a dividir en la mitad y voy a tener 17 a cada lado. Y cada uno de estos pequeños lados los voy a dividir en 3 sectores, 3 niveles o 3 módulos. 1, 2 y 3. Por eso es la división en 3. Una vez que yo tomé este sector y lo dividí en 3 partes iguales, ahí recién nosotros vamos a mirar la cantidad de puntos, que en nuestro caso es 17. Y estos 17 puntos es lo que nosotros dividimos en 3. Voy a traer mi calculadora porque vamos a calcular cómo sería esta distribución de puntos o esta forma del escalón de la curva. Tomo los 17 puntos, los divido entre 3 porque esta es la técnica de división en 3. Y ahí voy a obtener yo la cantidad de puntos que va a tener cada uno de estos sectores, estos módulos o estos niveles. En mi caso yo voy a tener una medida con decimal. ¿Qué significa? Que voy a tener un sobrante que voy a tener que empujar bien a la parte central. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos un cuello redondo, justo la parte central es la que más cantidad de puntos va a tener. Y después yo voy a ir subiendo estos escalones hasta llegar hasta arriba. Entonces, como la parte central es la que más puntos tiene, los que yo dejo en espera o los que cierro directamente, yo este decimal lo voy a empujar al centro. Pero el resto de los niveles va a tener 5 puntos. Entonces, vamos a ver cuántos puntos realmente voy a tener en mi primer nivel. Y esto es así. Voy a tomar los 17 puntos nuevamente. Le voy a restar la unidad que me dio antes, que es 5. Y le vuelvo a restar la unidad que tengo antes, que es 5. Y me dice que mi primer nivel, la parte central, va a tener 7 puntitos a cada lado. Y el resto de los niveles, que es el nivel 2 y el nivel 3, va a tener 5 puntos. Entonces, primer nivel, 7 puntos. ¿Cuánto tendría el nivel 2? Tomo los 5 puntos, lo divido por el nivel 2 y me dice que voy a tener 2,5 puntitos. Pero para resolver esto vuelvo a hacer lo mismo. Si yo tengo un decimal, lo empujo más a la parte central. Tomo los 5 puntos, le resto la unidad que era 2 y me dice que voy a tener 3 puntitos. Entonces, el segundo nivel del escalón va a tener 2 puntos de disminución y después 3 puntitos de disminución. ¿Qué pasa con el nivel 3? El nivel 3, cuando yo lo divida por 3, me va a decir que tengo dos opciones. ¿Cuál sería? Tomo la unidad. 5 puntos menos 1, puedo tener la opción 1, 1, 3. Pero también puedo tener esta. Le resto la unidad y al tener 4 puedo dividir directamente este en 2 y me va a dar por 2 puntitos. Entonces aquí yo voy a tener que elegir si tomo el escalón 1, 1, 3 o si tomo el escalón 1, 2, 2. ¿Qué recomiendo yo? Mirar cuál era mi anterior escalón y me voy a guiar por el punto más pequeño que me parezca, que en este caso es el 2. Entonces, mi siguiente escalón también tiene que tener un 2. Entonces, no utilizo la primera opción de 1, 1, 3, sino que me voy a quedar por este número 2 con la opción 1, 2, 2. Entonces, así es como quedaría mi distribución de puntos. Parte central voy a tener 7 puntos. En el nivel 2 voy a tener dos disminuciones, una de 3 puntos y otra de 2. Siempre tengo que verificar que esto sumado me dé la cantidad de base, que son 5 puntos. Y el tercer nivel voy a tener 3 disminuciones de 2, 2 y 1. Si lo sumo, también me tiene que dar los 5 puntos de base. Así es como funcionaría esta distribución de puntos con división en 3. ¿Qué pasa ahora? Tengo que contar
¿Cuántas disminuciones voy a tener? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Generalmente cuando nosotros trabajamos disminuciones en cuello, solemos hacerlo cada 2 hileras. O sea, primera hilera disminución, siguiente hilera tejo todos los puntos como se presentan. Al tener yo 6 disminuciones cada 2 hileras, voy a estar ocupando 12 hileras. Si ustedes recuerdan, yo había calculado aproximadamente 11. Pero yo les dije, aquí vamos a necesitar siempre un número par. En nuestro caso, vamos a agregar una más, que se la restamos a la altura total de la sisa, y ahí es como nosotros ganamos esta hilera extra. Entonces, van a ser 6 disminuciones, cada 2 hileras ocupo 12 hileras de caída de cuello. Por eso yo les dije, la caída de cuello en espalda es aproximadamente la mitad del cuellito básico. Pero aquí nosotros tranquilamente podemos modificarlo un poquitito a gusto personal. Una vez que nosotros hemos calculado el ancho, el alto y lógicamente tenemos nuestra distribución de puntos, ahí recién nosotros podemos llevar esto a una muestrita y ver cómo va a quedar. Entonces, yo voy a hacer una pequeña muestrita de ancho y vamos a mostrar cómo realizar este cuello en espalda.